¿Qué significa que Jesús haya ascendido a los cielos? Significa que aquella gloria que tuvo antes de la encarnación, antes de ser engendrado por el Espíritu en María, es la gloria a la que regresa. Jesús regresa a esa gloria. Recuerdo solamente para ustedes aquella frase de su oración registrada en Juan 17, glorifícame, le dice a su Padre, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En la gloria, es decir, en los atributos de Dios, en la naturaleza divina, Jesús es omnipresente. Como el Padre es omnipresente, como el Espíritu Santo es omnipresente. Así que cuando hablamos de la ascensión de Jesús, recordemos que no estamos hablando de la limitación del lugar. No estamos diciendo que estaba en este lugar de la tierra, en el espacio, en el tiempo, y se fue arriba de las nubes. Lo que estamos diciendo es que entró nuevamente en esa dimensión de la trascendencia divina, y vamos a leer en Efesios capítulo 1, dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, se está refiriendo a la fuerza de Dios, a la fuerza del Espíritu Santo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La idea metafórica, no olvidemos que estamos en un lenguaje metafórico. Si lo convertimos en lenguaje literal, nos perdemos y perdemos el contenido profundo. Se sentó a la diestra. Sentarse es la acción de estar firme, de permanecer. Permanecer en este caso en un trono, y estar a la diestra es tener todo el poder y la autoridad de Dios. En los lugares celestiales, aunque use la palabra lugares, porque no tenemos otras palabras con las que podamos expresar verdades eternas, no son lugares físicos, por supuesto. En todo caso, los lugares celestes son las dimensiones de la trascendencia divina, ¿no? Entonces vuelvo a este verso: la cual operó en Cristo, Efesios 1:20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 1, se nos dice que Jesús ascendió, no se termina toda la descripción de estar sentado a la derecha del Padre, aunque sí en otros pasajes del libro de los Hechos. Por ejemplo, cuando Esteban va a ser apedreado y mira precisamente a Jesús al lado del Padre. Luego, en el verso 21 dice: sentado pues sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces no está hablando de estar encima de un lugar, sino encima de poderes. Y aquí se da una lista de los poderes. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Palabras que en un sentido son sinónimos, pero que no quieren dejar fuera ninguna de las acepciones posibles, de las jerarquías posibles del poder. De hecho, la palabra jerarquía viene del griego hieros, santo, y argé, poder o principio. Los principios principales, autoridades santas, son las jerarquías, y si no santas, cuando menos espirituales, ¿no? Jesús está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bueno, Jesús está por encima de todas las cosas, por supuesto, autoridad de su iglesia, porque es
la cabeza de la iglesia, pero no solamente es la cabeza de la iglesia, sino que es el gobernante por encima de los principados. ¿En qué pensamos cuando decimos principados? Habíamos dicho que Jesús no está en un lugar y desde allá nos está viendo. Cuando Jesús retorna a su gloria, puede otra vez estar en la dimensión de la omnipresencia. Así que Jesús está ahora con nosotros. Y Él lo dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces quiere decir que Jesús está aquí. Para que Jesús esté aquí y en todas las congregaciones en las que sea domingo en este planeta y que estén reunidas, ahí está Jesús, ¿no? Está en su dimensión de omnipresencia. Por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, comparten un ser, una sustancia, aunque sean distintas personas, comparten una sustancia. Diríamos una unidad ontológica. El credo niceno dice: creemos en un Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de una misma sustancia, poder y eternidad. Queda clarísima la diferencia entre personas en la Trinidad, porque Jesús se refiere al Espíritu Santo como el otro consolador y se refiere a su Padre como su Padre. Entonces hay distinción de personas en la Trinidad, pero hay también unidad del ser en la Trinidad. Hay unidad ontológica, de tal manera que donde está uno podemos tener comunión con la Trinidad entera. Y de esa manera Jesús en su omnipresencia, el Padre en su omnipresencia, se manifiestan al hombre, tratan con el hombre, viven en el hombre tiene una experiencia, y valga la redundancia, existencial de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en la tierra, es Dios en el creyente, es Dios en la iglesia, es Dios revelándose. Por eso el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Por eso el Espíritu Santo nos muestra quién es Cristo. El Espíritu Santo nos guía, nos habla, nos enseña, porque el Espíritu Santo es Dios en la tierra, ¿no? Podemos pensar en la trascendencia inaprehensible, inconocible, en que el Padre en su infinitud está. Podemos pensar en la encarnación del Hijo, que físicamente no está con nosotros ahora, pero sí está en el Espíritu Santo, que es una unidad sustancial con el Hijo. Como el Padre en Dios, no hay diferencia entre pensamiento y acción, no hay diferencia entre lo que es y lo que hace. Esto es muy importante. En Dios no hay diferencia entre lo que Él es y lo que Él hace. En realidad no podemos decir, Dios es amor y entonces ahora va a actuar amándonos. No, porque si Dios es eterno, si Dios no cambia, si Dios no está hecho de pedacitos, es inmutable, entonces Dios no transcurre en el tiempo. Entonces Dios es amor, ¿y cuándo nos ha amado? Siempre. ¿Y cuándo nos ha conocido? Siempre. Todo lo que Dios es todo lo que Dios hace, y todo lo que Dios hace lo ha hecho siempre. Digamos en términos entre metafóricos y filosóficos, sin moverse, ¿no? Sin moverse. Todo lo que es y todo lo que hace es eterno. Claro, para nosotros, en el tiempo-espacio, sí tenemos que percibir a Dios y lo que Dios quiere de nosotros y la manera en cómo nos relacionamos con sus atributos en el tiempo y el espacio, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿y quiénes son estos poderes, principados, autoridades, gobernadores? O como dice otra vez en Efesios capítulo 5, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, poderes, potestades, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son?
Pues son de tipo muy diverso. En primer lugar, potestades que están en la santidad. Parece que en el mundo angélico, y aunque los ángeles son espíritus, hay jerarquías, ¿no? Por lo pronto la Biblia nos habla de ángeles, o de arcángeles, o de querubines, o de serafines, y entonces, pues, los teólogos se han preocupado por dilucidar cuál sería el orden de la jerarquía angélica. Así lo trabajó en el siglo V el pseudo Dionisio, el Areopagita, después Santo Tomás. La verdad es que no sabemos mucho de las jerarquías angélicas, ¿no? Usted ya puede tener su doctorado en angelología. ¿Y por qué? ¿Tú qué sabes? Pues nada, yo tampoco. Entonces ya tiene su diploma, ¿verdad? Sabemos poco. De hecho, la Biblia nos advierte que no nos metamos en esas cosas. Pero sí hay jerarquías angélicas. Ahora, esas espíritus que fueron ángeles, algunos también cayeron. Apocalipsis 12 dice que el dragón, en términos simbólicos, ¿no? El dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Pensemos ángeles. Esos ángeles caídos, si son demonios o ellos más los demonios, también forman sus órdenes. Hay inferiores y hay superiores. Entonces, cuando Jesús está puesto por sobre todas esas potestades, lo que está diciendo es que no hay ningún poder celestial, no hay ningún arcángel, ningún ángel como se han inventado incluso en la tardía tradición rabínica judía, como el ángel Metatrón. No hay un ángel que se llame Metatrón o un ángel que se llame Melquisedec que esté arriba de Cristo. Cristo es superior a todas las cosas, a todos los principados, a todos los seres. Pero también si estamos hablando de los caídos, Jesús también es superior a cualquiera de los ángeles caídos. Eso nos debe de quedar clarísimo también en términos prácticos, porque hay personas que todavía tienen mucho temor. Es que en mi casa espantan. ¿A qué le tiene miedo si Jesús está por encima de todo? En el caso de que espanten también habría que preguntarse eso, ¿no? O, hermano, me invitaron a orar por un endemoniado, pero pues yo no he ido porque a mí me da miedo. ¿A qué le tiene miedo si Jesús está por encima de todo? Es que me quieren hacer brujería. No se preocupe. Jesús está por encima de todo, de todo. Alguna vez les dije, si le echan sal y le echan huevos, pues haga un guisado, unos huevitos ahí estrellados, ¿no? Jesús está por encima de todo. Entonces, pero también las potestades humanas. Y si nos ponemos en el tiempo de que se escribieron estos textos, porque Colosenses repite esto, Romanos 8 repite esto, las creencias entonces eran que, por ejemplo, los astros, los planetas, eran dioses que regían los destinos de los hombres. Y entonces la gente vivía temerosa por el sino o el destino fatal que le pudiera tocar. Y entonces vivía esclavizada a la adivinación, a los agoreros, a los astrólogos. Y entonces viene Pablo y dice, Jesús está por encima de todas las potestades. Si usted creyera que los horóscopos son un poder que rige su vida, olvídese, eso es un engaño, Jesús está por encima de eso. El cristiano no puede creer en ninguna fuerza espiritual que no sea Cristo, ni puede pensar que su casa va a estar en armonía por el Feng Shui, ni puede pensar que las brujerías o los demonios o las maldiciones van a oprimir su vida, ni puede pensar que hay un futuro, un destino y que se puede adivinar, porque el único Señor que tenemos es Cristo. Recuerde cómo dice Filipenses 2, que Él se humilló hasta lo sumo y por tanto el Padre lo exaltó hasta lo sumo.
¿Y cuándo lo exaltó? Precisamente en esto que estamos hablando, la ascensión. ¿Y para qué lo exaltó? Para que de todos los seres que existen en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, se doble toda rodilla, toda, ángeles, humanos, demonios, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Kyrios en griego, traducción de Adonai en hebreo, Dios, Señor. Eso es la exaltación de Cristo. Pero también en los planos humanos, ¿cómo habrán visto esto los primeros cristianos? ¿Cómo Jesús va a tener todo el poder? Si en Palestina el poder lo tiene la oficialidad judía, el Sanedrín, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, la presión política de fariseos y saduceos. Ellos tienen el poder, tienen el templo, tienen la gente, tienen las ofrendas. Nosotros, pobres cristianos reunidos acá en esta casita, Jesús está por encima del judaísmo también en el siglo XXI. No me vaya a caer usted entre los judaizantes, hermano. Acuérdese que se lo dije. Pero también vivimos en el Imperio Romano. ¿Quién tiene más poder? Esos cristianos escasos, pequeño grupo, escondidos en las casas, o el ejército, las legiones romanas, un aproximado de 10,000 soldados por legión, el emperador, las riquezas del mundo, una extensión del imperio mayor que la que tuvo Grecia, Persia o Babilonia. ¿Quién tiene más poder? Pues a los ojos del que no puede ver más que lo que nos rodea en términos políticos, sociales, económicos, pues el Evangelio, la Iglesia, Cristo no tiene ningún poder, ni siquiera lo vemos, a lo mejor ni existe. Pero en los términos de los ojos espirituales, Cristo está por encima del procurador y del rey y del emperador, cualquiera. Y en términos contemporáneos, las potestades actúan a través de las personas. Las potestades demoníacas no actúan de manera directa, actúan a través de los seres humanos. Por ejemplo, la extendidísima creencia en la Santa Muerte es una potestad, si lo entendemos como una manera de pensar que engaña a mucha gente. Sí es una potestad. Ahora, no es una especie de demonio al que yo lo voy a atar y a reprender y ya la Santa Muerte no va a tener ningún poder. Ese es un error de la malentendida guerra espiritual. Las creencias falsas son un poder. La ideología de género es un poder. El igualitarismo es un poder. El igualitarismo es que hombres y mujeres no debemos tener diferencias, ¿no? Y que la ley obliga a eso. Entonces imagínense. Todas las filosofías engañosas, el relativismo moral, es una potestad demoníaca. Pero no las vamos a vencer atando ni echando aceite, eso ya lo sabemos. Vamos a luchar contra ellas predicando exactamente esto. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo? Repito, ¿cómo enfrentamos a las potestades que dominan grupos de personas, países, la ONU en este momento, supremas cortes de justicia, como las que han estado decretando leyes injustas en varios países, pasando incluso por los poderes legislativos, ¿no? ¿Cómo? Solo mostrando quién es Cristo. Esta es la tarea que tenemos como iglesia, que Cristo está por sobre todas las potestades. Y aunque no lo parece ahora, porque las potestades nos pueden oprimir, y de eso se trata Apocalipsis,
las potestades demoníacas simbolizadas como bestia, tiene poder para vencer a los santos y matarlos, parece que entonces Jesús no tiene ningún poder, y nosotros menos. Pero a pesar de que ahora parezcan detentar todo el poder y nosotros parezcamos absolutamente vencidos, Jesucristo está por sobre todas las cosas, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Entonces no se trata de que físicamente Jesús está en algún lugar o si se fue arriba de las nubes. Se trata de que Jesús ha entrado en su dimensión divina y desde toda la autoridad que el Padre le da al Hijo, está con nosotros por encima de todas las cosas y es nuestra cabeza. Y cierro con el canto de victoria que tiene Romanos capítulo 8 y que en este mismo tenor nos explica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ponga mucha atención, aunque haya oído el pasaje antes. Antes, en todas estas cosas, parecemos vencidos, ¿no? Tribulación, angustia, peligro, cuchillo, hambre. En esas cosas, en el hambre, en la muerte, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, note la supereminencia de Cristo, palabra que usa la carta a los Efesios, la supereminencia de Cristo, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, otra vez refiriéndose a esas jerarquías, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos con las palabras de Pablo. Pedimos, Señor, que cada día nos reveles quién es Jesucristo. Que cada día entendamos esa supereminente grandeza que le has dado al estar a tu diestra con toda la autoridad. Para que no tengamos temor ni confusión por ninguno de los poderes, principados, autoridades de este mundo, sean humanos, sean espirituales. Revélanos en cada reunión más acerca de Cristo. Gracias por cada uno de los hermanos presentes. Estamos aquí para que tu Espíritu Santo, que eres tú viviendo en nosotros, abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.